Hola, nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Medicina, y hoy con mis compañeros les daremos una explicación breve y concisa sobre el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, esperando que sea de su agrado. A continuación, mostraremos lo que es nuestro contenido temático. Mi nombre es Ramírez Vitaldísica y les estaré mostrando lo que es el Humanware. Hola, mi nombre es Ángel Alejandro Muñoz Tacuba y yo les voy a hablar sobre qué es el hardware y sus subdivisiones. Mi nombre es Brian Jesús Javier Castañeda y yo le voy a explicar lo que es el tema de software. Mi nombre es Mariana Sari Bailón Hernández y yo les voy a explicar qué son las TICs. Hola, mi nombre es Eduardo Hernández Palma y mi tema es funciones de las TICs. Mi nombre es Cristian Mata López y mi tema es ventajas de las TICs. Mi nombre es Andrés Aguirre y mi tema es las desventajas de las TICs. Mi nombre es Ania Azucena García Ojendis y mi tema es características de las TICs. Tecnologías de la información y la comunicación. Se refiere a las tecnologías que permiten la creación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de la información en un formato digital. Bueno, ahora les hablaremos sobre el hardware. ¿Qué es el hardware? Empezaremos definiendo el hardware de una manera técnica, el cual es el soporte físico, se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático. De una manera más fácil de explicar o de entender, el hardware es todo aquello que podemos ver o tocar dentro de un sistema informático. Entre estos, algunos ejemplos tenemos el monitor, en el cual podemos ver la información que buscamos o que requerimos. También está el teclado, en el cual podemos introducir códigos para buscar diferente información en internet. Y por otro lado tenemos el ratón, el cual nos facilita la navegación en este monitor. Entre otros tipos de hardware está el CPU, el disco duro y la tarjeta gráfica. Funciones del hardware. 1. Dispositivos de entrada. Su función es procesar la información recibida, ya sean textos, imágenes y grabaciones. 2. Dispositivos de salida. Son los periféricos que presentan los datos o resultados obtenidos al finalizar un procesamiento de información. 3. Dispositivos mixtos. Son aquellos dispositivos que tienen la capacidad de ejecutar acciones en ambos sentidos, ya sea de entrada o de salida. 4. Dispositivos de almacenamiento. Se refiere a los dispositivos donde se guarda la información, ya sea de manera temporal o permanente. 5. Dispositivos de procesamiento. Se trata de los componentes que manejan los datos, es decir, que son los responsables de la transformación de datos que son previamente registrados. 6. Dispositivos de red. Se denominan así a los periféricos que nos permiten llevar a cabo la interconexión entre los equipos. Ahora, el hardware se puede dividir en dos subdivisiones o tiene dos subdivisiones. La primera subdivisión del hardware se basa en un hardware interno y un hardware externo. Bueno, el hardware interno se refiere a todos los componentes que están dentro de nuestro sistema informático, que son tangibles pero que no podemos ver. Que algún ejemplo de estos sería el CPU, la tarjeta gráfica o las altavoces. Por otro lado, tenemos el hardware externo, que al contrario del básico son todos los complementos de nuestro sistema informático que sí podemos ver, como lo es el monitor, el teclado, el mouse o ratón o la impresora, que son elementos que nosotros pues básicamente vemos a simple vista. Por otro lado, la segunda subdivisión del hardware se refiere a un hardware básico y al complementario.
Nos referimos a un hardware básico, al conjunto de elementos que son esenciales para el funcionamiento de nuestro sistema informático o PC. O sea que son elementos que si nosotros quitáramos alguno de estos, nuestro sistema informático simplemente no funcionaría de la manera correcta o simplemente no funcionaría. Por otro lado tenemos el hardware complementario, que a diferencia del básico, estos son elementos que no son esenciales para que este ordenador realice sus funciones principales. O sea que nos referimos a elementos que si nosotros quitáramos o retiráramos de este, no afectarían en nada para que nuestro ordenador realice sus funciones. Algunos ejemplos de estos es la impresora, las altavoces, la webcam y el escáner. Ejemplo de dispositivos de entrada: teclados, ratones, escáner, etc. Ejemplo de dispositivos de salida: monitores, impresoras, altavoces, etc. Ejemplo de dispositivos de red: módems, firewalls, routers, etc. Ejemplo de dispositivos de procesamiento: microcontroladores, procesadores de datos, procesadores de señal digital, etc. Ejemplo de dispositivos de almacenamiento: discos duros, HDD, tarjetas de memoria, discos ópticos, etc. Ejemplos de dispositivos mixtos: cámara híbrida, consola de juegos portátil, tableta con teclado, etc. El software. El software es el conjunto de programas y datos almacenados en una computadora. Esto hace referencia a todo componente intangible que forma parte de dispositivos. Básicamente se refiere a la componente lógica que permite que los dispositivos físicos puedan ser utilizados. Esto se refiere a los programas que utilizan para realizar una infinidad de tareas. Clasificación del software. Estos se clasifican en dos, de acuerdo a su función y a su distribución. De acuerdo a su función se clasifican en software de sistema, software de aplicación y software de programación. Y de acuerdo a su distribución se encuentra el software libre y el software de licencia. Software de aplicación. Son programas orientados a automatizar actividades o asistir al usuario en la realización de sus tareas. Básicamente llevan a cabo una o varias tareas específicas. Algunos ejemplos de estas pueden ser aplicaciones ofimáticas, software educativo, empresarial, base de datos, telecomunicaciones, videojuegos y muchos más. Y algunos software de aplicaciones instaladas puede ser el antivirus, el internet, ofimática y gráfico. Software de sistema. Incluye compiladores e intérpretes de lenguajes de programación, depuradores y entornos integrados de desarrollo. El software de sistema es el que ejecuta en la pantalla al encenderlo y que controla los recursos del software y el hardware. Algunos ejemplos pueden ser el Windows, MacOS, Linux, Unix y Solaris. Software de programación. Son los programas encargados de controlar las operaciones básicas de la computadora, de manera tal que los usuarios pueden utilizar los recursos provistos por el hardware. Los softwares de programación usan un lenguaje de programación de manera práctica. Algunos ejemplos de ellos pueden ser editores de textos, compiladores, intérpretes, enlazadores y depuradores. Software libres. Su denominación de libre se debe a que se tratan de programas de código abierto y es de ahí donde reside la esencia de su libertad. En estos software libres, los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Algunos ejemplos de estos pueden ser el Firebooks, el Moodle, el WordPress y el Linux. Software de licencia. Su uso requiere de un permiso, ya que contiene derechos de autor que le pueden corresponder a una persona física o jurídica. Los software de licencias, su programa informático donde los usuarios tienen limitada la posibilidad de modificarlo y distribuirlo. Su código fuente no está disponible. Algunos ejemplos pueden ser el Discord, el Winrar, Camtasia Studio, entre muchos más. El humanware es un término que se utiliza para definir los recursos humanos de un sistema informático y hace referencia a aquellas personas que lo utilizan, que lo operan, que lo mantienen y que los crean. En pocas palabras, podemos decir que es el factor humano de un sistema y más que nada se enfoca en la interacción que tiene la persona y la tecnología.
y cómo puede adaptarse para poder satisfacer ciertas necesidades humanas que tenemos. Y para esto, primero comienza con el entendimiento de estas necesidades y limitaciones que tiene el usuario final para que con base a eso pueda diseñar un producto final y que sea eficiente para la persona. Puedo destacar varios ejemplos, como por ejemplo aquellos que tienen una discapacidad visual pueden utilizar aquellos lectores de pantalla, o incluso hay aplicaciones en las cuales te describen qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. También aquellas personas que tienen dificultades en el habla, hay aplicaciones que ayudan a poder comunicarse con los demás. Por ejemplo, las IAs que pueden generar una voz, o sea, uno lo escribe y ya lo genera, o por medio de símbolos. E incluso hay dispositivos de movilidad, como lo son las sillas de ruedas eléctricas, y también otro es de que para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva ya existen esos relojes despertadores, en lugar de tener pues lo que es el sonido, pues tienen como luces intermitentes y vibraciones. Pero pues antes de todo eso, de poder sacarlo, primero se tienen que realizar varias pruebas para que puedan asegurar que esa tecnología, esa herramienta adaptativa, sean pues eficaces y cumplan con esos requisitos de accesibilidad e inclusión. Por eso se dice que este es el componente más importante de las TICs. Porque si hacemos, por ejemplo, una suposición, tenemos un sistema informático que tiene el software más sofisticado que hay y un hardware muy poderoso. Pero si al final los usuarios finales no entienden cómo utilizarlo correctamente o no tienen las habilidades necesarias, pues el sistema no será eficaz. O en caso contrario, si los desarrolladores no son capaces de poder crear una solución que satisfaga correctamente la necesidad del usuario, pues tampoco lo será. En cambio, si un equipo con un conocimiento técnico sólido, que tiene una gran capacidad para poder resolver ciertos problemas que tiene el producto y la habilidad de poder optimizarlo, saca el máximo del sistema. Pero incluso podría ser aún más eficaz que el otro, que aunque tenga lo mejor, incluso si en el hardware o el software son fueran menos avanzados. Y bueno, como segundo punto podemos decir que el Humanware está dividido en 3 áreas: en los desarrolladores, en los administradores y en los usuarios. En primero, el cual es el desarrollador, es el personal que está más capacitado, porque conoce todas las formas en poder estructurar y desarrollar nuevos sistemas. Se trata pues de un ámbito mucho más amplio y que puede llegar a contribuir a la visión general del proyecto a nivel de aplicación. Más que nada diseña el sistema informático para que pueda coincidir con el requisito de un análisis de sistema y pueda ser funcional. En cambio, los administradores son aquellos que conocen el sistema pero no son capaces de poder desarrollar nuevos. Estos tienen ciertas habilidades para poder manejar las ciertas características importantes de software. Es decir, estos tienen pues la responsabilidad de implementar, mantener, monitorizar y asegurar el correcto funcionamiento que tiene el sistema. Y por último, pues tenemos los usuarios, que son aquellos que no son capaces pues de administrar las características de software ni desarrollarlos, en el cual pues nos encontramos nosotros. Y también de cierta manera podemos dividirlo entre los expertos y los habilidosos. Y bueno, tenemos en la imagen que está arriba un cierto ejemplo de cómo funcionan los componentes de las TICs. Tenemos ahí el hardware,
que es la parte física, tenemos que está ahí también el software, que es los programas, y ya está la persona sentada utilizándolos, y el cual pues es el usuario, pues es lo que es el firmware. Así que básicamente pues es eso. Hola, yo les voy a hablar acerca sobre las funciones de las TIC. Como principal función que tenemos de las TIC es que nos permiten a nosotros facilitarnos acceder a información de manera rápida e instantánea. También nos ayudan a facilitar la comunicación instantánea entre personas, dispositivos, en redes, etcétera. Ayuda también a la construcción del conocimiento. Pues como claro ejemplo que tenemos de las funciones de las TIC sería dentro del ámbito académico, ya que como sabemos esto nos ayuda y le proporciona a los alumnos un mejor aprendizaje y conocimiento, entregándoles información en diferentes vías, como lo pueden ser en videos, imágenes, podcasts, audios, etcétera. Hay variedad, ¿no? También ayuda esto a los docentes en cuanto a la organización de sus alumnos, mediante aplicaciones, páginas, como lo que pueden ser las aplicaciones de Classroom, Zoom, Drive, etcétera, ¿no? Un claro ejemplo de esto sería la plataforma que tenemos con la maestra Isis. Como sabemos, tenemos una plataforma en la que tanto ayuda a los alumnos como ayuda a la maestra. A los alumnos nos ayuda en el aprendizaje y conocimiento, y también nos ayuda a tener una clara organización, ya que en esta plataforma también nos ayuda a tener un orden con fechas y todo de cómo ir entregando los trabajos y proyectos de manera correcta, ¿no? Ya que ahí te pone instrucciones, te pone varias cosas, ¿no? Facilitándonos a nosotros los alumnos, y también facilitando al docente, al maestro, ¿no? Esa es una de las principales funciones y que yo consideraría de las más importantes de las TICs en el ámbito académico, ¿no? Alrededor de todo el periodo académico de todos los alumnos, Otra de las funciones que tienen las TICs es lo laboral, ¿no? En los trabajos. Un claro ejemplo de esto, pues, como lo dije anteriormente, sería para los docentes y los maestros, ya que por ejemplo, en tiempo de pandemia ocupamos varios maestros ocuparon lo que son las TICs, ¿no? Las tecnologías y todo, para tener un mejor aprendizaje con los alumnos en todo ese periodo de pandemia, ¿no? Como sabemos, pues con nuevas aplicaciones, con programas, con información en diferentes tipos, como ejemplo tenemos al Classroom, al Zoom, y también enviando información de diferentes maneras, ¿no? Como eran, no sé, en videos de YouTube, podcasts, audios, imágenes, y con variedad, ¿no? De información como ejemplos. Eso en lo académico igual, ¿no? Pero también puede funcionar fuera de, como lo que pueden ser las entrevistas de trabajo, ¿no? Hoy en la actualidad ya no es necesario salir de casa para ir a un edificio a hacer alguna entrevista de trabajo. Simplemente la puedes hacer desde tu casa, en una reunión, ¿no? En alguna plataforma, en alguna aplicación, estando tú del lado de la computadora, tanto como los jefes, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Otra función que tienen las TICs es ayudar a la construcción del conocimiento también. Eso también va dentro de lo académico, También facilitar, como dije al principio, facilitar la comunicación instantánea entre personas, entre dispositivos y redes, ¿no? Entre computadoras, teléfonos, radios, etcétera, ¿no? Ya que, como sabemos, un claro ejemplo también podría ser cuando fue el Otis, ¿no? Ya que en el Otis se ocupaba un medio rápido de comunicación, y lo que requería a los capulqueños buscar algún teléfono, alguna computadora, cualquier cosa, radio, lo que sea, para tener una comunicación instantánea con los familiares. Eso es un claro ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que ya sería todo de mi parte. Gracias. Características de las TICs. Inmaterialidad. Su materia prima es la información. La información es inmaterial. No está sujeta a una determinada herramienta como un libro de texto. Por ejemplo, las TICs convierten la información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterialidad,
mediante la digitalización de la información, ya sea en dispositivos físicos como USB, discos, en Internet o en la nube. Al mismo tiempo, las personas pueden acceder a información ubicada en lo dicho anteriormente. De esta manera, tanto alumnos como profesores pueden crear su propia información o acceder a información ya creada. Interactividad. El usuario asume simultáneamente el papel del emisor y el receptor. Hace que el usuario tenga un papel activo. Por lo tanto, un alumno tiene que trabajar con las TICs sin alternativa posible. Este trabajo puede ser cognitivo, con otra persona pero por medio de las máquinas, o instrumental, únicamente con la máquina. Interconexión o comunicación. Formar redes de comunicación que impliquen el esfuerzo mutuo de tecnologías unidas. Las TICs permiten que otras personas de todo el mundo estén conectadas, cosa muy útil para estudiantes que tienen que trabajar con un grupo de trabajo en la que un alumno puede estar al otro lado del mundo. Con las TICs, la distancia no importa, pues podemos estar comunicados con todo el mundo. Les hablaré las ventajas de las TICs. En primer lugar, tenemos el acceso a la información. En este apartado recibimos las cosas inmediatas, ya sea noticias, revistas o etcétera. Antes era por el periódico, por los periódicos, pero conforme pasó el tiempo, las tecnologías lo fue cambiando y lo fueron modificando a noticias como lo que hoy es Facebook. En el segundo apartado tenemos el ahorro de tiempo. Gracias a las tecnologías ahorramos muchísimo tiempo para hacer nuestras actividades. Una de estas es los archivos en Word, que ahorita realizamos en 5 minutos. Antes los realizábamos en máquina de escribir, que si te equivocabas volvías a hacer tu trabajo. En tercer lugar tenemos la comunicación inmediata. En este apartado te dejamos que gracias a las tecnologías tenemos nuestros teléfonos móviles, que solamente con una llamada podemos hablarle a nuestros familiares, ya sea llamada sincrónica o llamada asincrónica. En otro apartado tenemos la igualdad de oportunidades. En este apartado todos tenemos las mismas oportunidades para emprender como para usar tecnologías. No existe ninguna excepción a ninguna persona. En otro apartado tenemos la interacción global. Gracias a esta podemos interactuar con otros amigos de otros países y así aprender de su cultura o de ellos de la nuestra. En el siguiente apartado tenemos las nuevas formas de emprender. En esta son las nuevas aplicaciones o páginas para emprender como Mercado Libre. Gracias a él podemos vender cosas o podemos ofrecer cosas. En el otro apartado tenemos la estimulación, la motivación. En este apartado, gracias a los salones con tecnología y a las cosas que tenemos en nuestro salón, los alumnos se motivan gracias a ello, porque tienen tecnología en su aula. Y por último tenemos la impulsación del razonamiento crítico. Gracias a las tecnologías o a las páginas de información, los alumnos pueden sacar su punto de vista y así poder debatirlos. Este le permite a los alumnos compartir su cultura o sus pensamientos. Compañeros, vengo a exponerles las desventajas de las TICs. Empezaré con dependencia tecnológica. Esta es una dependencia que se genera debido al uso frecuente del internet, de aplicaciones, ver videos, redes sociales, etc. La segunda es el riesgo de seguridad y privacidad. Más que nada, esta se basa por la información personal que almacenamos en cada red social, porque en el mundo del internet hay mucho hacker y fácilmente nos pueden sacar cada información que nos pueda afectar. Brecha digital. Más que nada esto se basa en la falta de recursos y las debilidades. Específicamente una persona que no tenga una buena habilidad en las TICs genera una decadencia en el hábito tecnológico. El impacto ambiental se basa en la producción y extracción de recursos para construir estas.
más que nada en lo que afectan al medio ambiente debido a los gases que se generan, que daña esto, aparte de que genera un consumo energético masivo, siendo muy dañino para el mundo. Para terminar, tenemos a los desafíos en educación. Esta para mí es una de las desventajas que podría considerar de las más importantes, porque actualmente vivimos en un mundo que la tecnología nos está consumiendo. Me refiero que siempre va a haber tecnología para aprender, para estudiar, para trabajar, pero esta nos genera distracciones para los alumnos, además de que no todos tenemos los recursos para poder adquirir una computadora, etcétera, etcétera. También nos puede generar aislamiento social y, sobre todo, la dependencia. A continuación, realizaremos una retroalimentación de lo ya visto anteriormente. Como primera pregunta tenemos, ¿crees que las TIC son importantes en el área de la salud? Bueno, esto es muy importante porque tiene un papel fundamental en este ámbito, ya que mejora la atención médica, la eficiencia y la accesibilidad, debido a que permite mejorar gestiones de datos, pueden facilitar incluso la comunicación que tenemos entre los profesionales de la salud y el paciente, y mejora el acceso a información médica, donde puede incluir herramientas como la telemedicina, aplicaciones de salud o registros electrónicos de los pacientes que puedan aumentar la eficiencia y la calidad. Anteriormente ya habíamos mencionado muchísimos ejemplos que podemos aplicar aquí en la medicina. Como por ejemplo, ya hay aplicaciones de salud en la cual estas son apps que ayudan a poder monitorear condiciones crónicas, como por ejemplo la diabetes o registrar la toma de glucosa, etc. Como siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetivos principales de las TICs? De manera general, esto facilita el acceso de la información, mejora la comunicación, impulsa el desarrollo y la automatización en los procesos. Y en la medicina, sus objetivos son mejorar la atención del paciente, aumentar la accesibilidad, optimizar la gestión de datos, fomentar la educación de conciencia, facilitar la comunicación, aumentar la eficiencia operativa, así como apoyo a la investigación, reducción de gastos, etc. Siguiente punto, menciona 5 funciones principales de las TICs en el área de la salud. Tenemos consultas virtuales, investigación clínica, desarrollo de nuevos tratamientos y acceso a la información médica. Última pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el hardware y software? Y esta es que el hardware es la parte física del dispositivo y se refiere a sus accesorios, mientras que el software comprende del conjunto de códigos del sistema operativo. En conclusión, las TIC son de suma importancia para la vida diaria de las personas, ya que son una herramienta poderosa que ha revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Ofrecen muchas ventajas como la mejora de la eficiencia, la productividad y la conectividad, pero también presentan desafíos como la brecha digital, la privacidad y la seguridad. Estas influyen mucho en nuestro entorno, hacen que la educación llegue a más personas y de manera muy fácil. Y también como estudiantes de la salud nos mantiene informados de las enfermedades que suceden a nivel mundial, ya que esto nos ayuda para poder nosotros solucionar esos problemas que se nos puedan presentar en algún futuro. Bueno, ahora les hablaremos sobre la bibliografía, en la cual nosotros nos basamos para elaborar nuestra presentación, la cual incluye revistas, libros, sitios web y artículos. Entre los editoriales que tenemos o los sitios web se encuentran algunos títulos como son
TIC y Educación del editorial Octaedro del autor Bartolomé, publicado en el 2019. Como otro título también tenemos Tecnologías de la Información y la Comunicación del autor Fernández, publicado en el 2017. También tenemos otro título llamado Introducción a la operación de computadoras personales, obtenidos de la Universidad Nacional del Sur. Tenemos también otro encabezado que se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Gestión Empresarial, por el autor Ochoa, publicado en el 2019. También tenemos una página web que se denomina Tecnologías de la Información y la Comunicación.wordpress.com /características de las TICs. Estos son algunos de las referencias en las cuales nosotros nos basamos para elaborar nuestra presentación. Y bueno, sería todo de parte del equipo 9. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.